Hola, hola, ¿nos escucháis? Sí, en YouTube sí. Sí, y aquí también. Venga, pues por fin Vamos, comenzamos. arrancamos motores, que nos vamos. Bueno, chicos, pues bienvenidos a todos. Los dos ahora tengo que mirar para las dos cámaras porque tengo por un lado y tengo por otro. Hoy vamos a tener el placer de entrevistar a nuestro compañero David. Hola, David, aunque no te veamos, pero bueno, sabemos que estás ahí. Y antes de nada, de comenzar con las preguntas que tengo por aquí yo preparadas, me gustaría que nos contaras un poquito a qué te dedicas y, bueno, dónde estás, qué haces, para que nos pongas un poco en terreno. Cuéntanos. Ok, bueno, pues mira, yo soy terapeuta emocional y tengo una consulta en Bormón. Y lo que hago es, bueno, pues guiar y ayudar a personas que están, que quieren hacer un crecimiento personal, una búsqueda de su de mejora como persona. Ajá. Y solucionar sobre todo algunos asuntos. La inteligencia emocional no es de las inteligencias que más potencia tenemos Sí, y muchas veces pues ahí cojeamos. claro. Así que un poco en líneas muy generales me dedico a eso. Ahora conforme vayamos hablando seguro que queda un poquito más claro. Vale, perfecto. Bueno, los temas que vamos a hablar, como ya hemos comentado antes, son el miedo, la ansiedad y el dolor y el deporte, que aunque creáis que no, todo está un poco relacionado y bueno, aquí tenemos a David también para que nos resuelva algunas dudas y algunas preguntas que hemos estado recaudando, sobre todo de nuestros clientes, de nosotros mismos, en fin, un poquito de todo. Deciros también que podéis participar sobre la marcha, o sea, que aunque yo esté haciéndole preguntas a David y David esté hablando con nosotros, que podéis preguntar y ya pues le podré hacer yo la pregunta para no cortarlo, pero bueno, que sea algo más dinámico, que no sea solo un monólogo entre nosotros, ¿vale? Que podéis participar. Así que, ¿te parece bien, David? Me parece fantástico. Bueno, pues comenzamos, ¿eh? Venga, va. Lo primero, pregunta del tirón. ¿Qué no puedes decir del miedo? Muy importante. Importante, el miedo que además está tan presente ahora, ¿no? En la situación que estamos viviendo. Bastante miedo, ¿no? Presente. Pues Sí, mira, el miedo es una de las emociones, yo diría que de las más importantes porque son de las que más presencia tiene en nuestra vida, aunque no siempre seamos capaces de reconocerlo. El miedo lo solemos tener considerado como una de esas emociones que queremos evitar, que no queremos tener, claro. como las que digamos como negativas, ¿no? Pero lo interesante del miedo es que realmente el miedo es nuestro amigo, es decir, tiene una función positiva para nosotros. ¿Quién lo ¿Se te ocurre diría? para qué sirve el miedo? ¿Cuál es la postura positiva del miedo? Hombre, yo sé que el miedo me da mucho miedo, pero ahora mismito no sabría sacarle algo, bueno, Bueno, algo positivo, así en claro. claro. Esto es lo normal. Lo normal es que no se sepa, pero el miedo tiene una función muy clara y es que es advertirnos de un peligro. Ajá. Entonces, ¿David? Oh, hemos perdido conexión. Hola, ¿me escuchas, David? David, no se te escucha. Vaya, con lo interesante que estaba. Un segundo, ¿eh? Vamos a ver. Sí, con lo interesante que estaba, justo en el momento, ¿eh? Un segundo, a ver si logramos. Sí, parece ser que se ha caído. Disculpad, chicos.
El próximo día prometo hacerlo en otra hora menos clave. Ahí está, David. A ver. Hola. Ahora sí. Sí, te escuchamos, ahora sí. Ahora sí. Vale. Sí, lo último que hemos escuchado de ti es que estabas diciendo que el miedo, la parte positiva del miedo, lo más interesante. ¿Qué podemos sacar? Claro, la parte positiva del miedo es que el miedo nos advierte de un peligro. Entonces, en realidad, el miedo es un amigo. O sea, tú no le pegarías una patada a un amigo que te está diciendo, oye, cuidado porque allí hay un hombre que te puede robar. Entonces, pero la mayoría de las personas entendemos el miedo como algo negativo. Le hacemos una lectura negativa del miedo. Sí. Y lo intentamos evitar. Entonces, estamos intentando evitar esos avisos que nos dicen dónde puede haber un peligro. ¿Vale? Pero ¿por qué ocurre esto? Que esto también es muy interesante. Ocurre porque nosotros no usamos siempre bien el miedo. O sea, no todos los miedos que nosotros sentimos son reales. Si no, son miedos, hay miedos que son ficticios creados por nuestra mente o por nuestra disposición a creer, ¿no? Bueno, eso es verdad. Y ahí es donde encontramos la dificultad realmente con el miedo. Es muy interesante saber cómo funciona el miedo. Porque el miedo, cuando nosotros tenemos miedo, se supone que es porque estamos cerca de un peligro. Entonces, el miedo tiene como herramienta el estrés. Cuando sentimos miedo, nosotros nos estresamos. Nos estresamos, nuestro cuerpo se estresa a todos los niveles. ¿Con qué intención? Pues con poner al servicio de salvarnos toda nuestra capacidad. Claro, digamos que entonces, como un mecanismo de defensa. Claro, claro, justo eso. Entonces, sí, imagínate, estamos por la calle y nos encontramos un perro suelto que está rabioso, ¿vale? Nosotros nos vamos a estresar ¿para qué? Para poder ponernos a salvo, ¿vale? A todos los niveles, ¿eh? Nuestros músculos se van a tensar, nuestro corazón va a latir más fuerte para que la sangre llegue, nuestro sistema nervioso se va a centrar en activarnos, nuestra mente va a funcionar rápido para buscar una solución para podernos salvar. Todo eso consigue el estrés. Y David, ¿qué pasa? ¿De qué forma se puede ocasionar? O sea, porque, por ejemplo, nos has puesto un ejemplo claro, ¿no? Como es el tema de lo del perro, pero imagino que hay muchos tipos de miedo y no sé. Imagino que habrá distintas formas en las que tú veas que se puede dar esa sensación de alarma. Claro, la del perro es muy clara porque es un miedo real. O sea, es real que te puede dar que te puede hacer algo. Claro, que te puede morder, vamos. El problema está cuando nos vamos a miedos que no son reales. Como por ejemplo, ¿qué te digo yo? La vergüenza. Vale. El perro te puede matar, la vergüenza no. ¿Sí? Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué te digo yo? A fracasar. ¿Sí? Un fracaso no tiene por qué ser de vida o muerte, no tiene por qué ser algo que sea un peligro de verdad. Es algo que no te gusta, que no quieres pasar, pero realmente es un peligro. ¿Vale? De hecho, necesitamos fracasar para poder seguir aprendiendo. Es verdad, ¿sí? Lleva razón. Entonces, depende de cómo enfoquemos. Y si le damos, que fíjate que si le damos a esos caracteres de miedo, nuestro cuerpo va a reaccionar de la misma manera. Se va a estresar. Es verdad. Entonces, ante la posibilidad de fracasar, nuestro cuerpo va a reaccionar con estrés. ¿Sí? Y se va a activar de la misma manera. Entonces, fijaros qué importante, ¿no? El tener, sobre todo porque si además me guían en mi vida miedos que no son reales, al final me vuelvo loco perdido. Claro, porque al final nos estamos estresando por algo que realmente le podemos poner solución. Claro. Además tiene algo también muy contraproducente estar en miedos que no son reales. El miedo es una emoción que trabaja en futuro. Quiero decir, trabaja creando una fantasía catastrófica. En el ejemplo del perro que habíamos puesto. Sí. ¿Vale? Yo veo un perro por la calle que está rabioso, entonces yo me imagino que el perro me va a atacar y me va a hacer daño. Ante esa fantasía catastrófica,
yo hago todo lo posible por quitarme del medio. ¿Vale? Claro, claro. Entonces, la persona que está con muchos miedos presentes está viviendo mucho tiempo en el futuro. O sea, intentando adivinar qué es lo que va a pasar, pero además con los chungos de imaginárselo catastróficamente. Claro. ¿Sí? Claro, porque realmente entonces no vive en el presente, no disfruta del día a día. La persona que tiene muchos miedos no vive del presente. De hecho, uno de los trabajos importantes a hacer cuando vienen a terapia, traer al presente. No está tanto en la fantasía, porque al fin y al cabo el miedo no deja de ser una fantasía. Muchas de las veces, y en eso funciona bien, es una fantasía que se puede cumplir. Si esa fantasía se puede cumplir de verdad y realmente es un peligro, oye, déjate llevar por el miedo, que el miedo te está pisando. Claro, entonces en ese caso... Es el problema de la persona que anula los miedos, que no tiene ese aviso. Y a veces, pues se pega hostias morrocotudas. Claro. A veces se pone en peligro sin tener que... sin necesidad, vamos. Claro, claro. Claro, mira, aquí, por ejemplo, está comentando una compañera que si ahí en esta imaginación catastrófica entrarían las fobias. Porque, claro, las fobias entrarían también dentro de los miedos, la fobia a algo. Claro. La fobia es un tema un poquito más delicado a tratar, porque la fobia ya es llevar ese miedo un paso más allá. Es decir, es tener una reacción ya bastante desproporcionada a eso. En la fobia puede haber un peligro que sea real, lo que está muy engordado siempre por la fantasía. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hace que que a ti te cueste enfrentarte a una situación que sin tener esa fobia podrías enfrentarte, ¿no? Pero la has pensado tanto, lo has magnificado tanto que ya se te hace imposible afrontarlo. ¿Vale? Claro. La fobia ya diríamos que es como, bueno, un poco, a ver, entenderme lo que quiero decir, pero como la enfermedad, ¿no? Sí. De hecho, está considerada como una enfermedad mental. Sería como, a mí no me gusta hablar de eso, pero en esos términos, pero sí, sería como ya la enfermedad, ¿no? Pero eso es llevarlo ya muy al extremo. Al extremo. Vale. ¿Y crees tú que el miedo te podría frenar a hacer algún tipo de acciones, como has estado comentando anteriormente, que con el miedo lo que hacemos es pensar más en el futuro? ¿Tú crees que el miedo es un factor limitante en nuestro día a día? Muy limitante siempre y cuando sea el ficticio. ¿Vale? Porque ten en cuenta que nosotros somos como, ¿qué te digo yo? Como los iPhones. Que hay determinadas cosas que no se nos pueden cambiar de la programación. Es ¿vale? verdad. Entonces, nosotros estamos programados para sobrevivir. ¿Qué significa eso? Que si nosotros sentimos miedo real sobre algo, vamos a huir o nos vamos a poner a salvo. Hay alguna ocasión en la que el quedarte paralizado puede ser la mejor manera de ponerte a salvo. Hay determinados animales que utilizan estas estrategias. Pero lo normal es huir. ¿Cuándo nos quedamos paralizados? Normalmente nos quedamos paralizados cuando estamos afrontando o cuando nos enfrentamos a un miedo ficticio. Por ejemplo, miedo escénico, ¿vale? Me da miedo ponerme a hablar en público, subimos de escenario y hablar en público. Y llega el momento justo. Tú te has llevado pensando en ese miedo, bueno, desde que te han dicho que tienes que hablar en público. Imagínate que te lo han dicho una semana antes. Después te has pegado una semana calentándote, que me tengo que hablar en público. Sí. Tantas vueltas le has dado que cuando llega el momento de subirte al escenario, te bloqueas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que estás considerando un miedo no real como si fuera real. Claro. ¿Vale? Y al final, pues te quedas bloqueado porque tu mente te bloquea realmente. Vale. ¿Y algún consejo que nos puedas dar para, sobre todo, hablando del tema de los miedos ficticios? No sé, algo que digas tú, algunos tips que nos puedas dar para mejorarlo. Pues depende también del caso, imagino, ¿no? Directo con este tema, o puedo ser así como más suave, ¿vale? Vale. Voy a empezar por lo suave y a terminar por lo duro. Vale. Bueno, lo ideal sería tener la capacidad, y esto se entrena, para no dejarte llevar. Primero, para distinguirlos, y segundo, para no dejarte llevar por esos miedos. O sea, si sabes que no son reales, bueno, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Así, claro. Diciendo un poco más bestia, es como, bueno, imagínate
que a tu hijo pues le dan miedo los monstruos. ¿Sí? Sí, muy típico. ¿Tú a ti te darían miedo los monstruos? Hombre, a mí no. ¿Por qué no te dan miedo? Porque sé que no es real, claro. 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 Ahí se ve muy claro. Sí. Tan drástico como haces eso, como te voy a pensar los monstruos y así. Claro. ¿Sí? Pues de la misma manera, ¿no? Es ser realmente autoritario contigo y decir, mira, no. Sí, vuelve a la vida real, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, como, mira, que esto no existe, que esto no es real, ¿para qué día darle más vuelta, no? Claro. Entonces, cuanto más drásticos somos en ese sentido, el miedo lo quitamos de medio de un plumazo, sí. Pero tenemos que ser con esa autoridad, ¿no? Con esa presencia, hacernos capaces de decir a nosotros mismos qué pasa. Y esto también es importante, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa? Que a veces ocurre que el miedo ahora no es real, pero en un pasado sí lo fue. ¿Vale? Vale. De pequeñito vivimos una experiencia en el que sentimos un miedo que sentimos como real, porque desde niño sí podemos sentir eso como real, ¿vale? Imagínate, tengo daño a que una figura de autoridad tengo miedo a que una figura de autoridad me haga daño, ¿vale? Entonces, esto cuando pequeño podía ser real porque papá o mamá, pues, no sé, en algún momento te pegara, sí. Pero no tiene mucho sentido que tengas miedo a la autoridad ahora de mayor. Vale. ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, ahora. Sí. Ahora. Sí. Vale. ¿Sí? Vale. Ya entendí un poco todo lo que nos has querido comentar. Y antes comentaste que el tema del miedo ocasionaba temas de mucho estrés. ¿Tú crees que puede estar relacionado con una persona muy ansiosa? Bueno, ansiosa en el sentido de que tenga mucha ansiedad por lo que sea, o que se le entre muchos ataques de ansiedad de cualquier tipo. ¿Tú crees que tiene alguna relación? Totalmente. De hecho, el siguiente paso del estrés, es decir, cuando nos sometemos a mucho estrés, lo siguiente es la ansiedad. La ansiedad es como ya decir un límite de estrés ya sobrepasado y donde ya tenemos que cortar, ¿vale? Y de hecho realmente asusta lo suficiente como para que la gente se ponga, lo entienda así y haga algo para seguir evitando ese estrés. A mí cuando me llegan a consulta la gente con ansiedad, lo primero que hacemos es revisar su miedo. Vale, ajá. Y desde ahí se puede trabajar mucho esa ansiedad que está teniendo. O sea, que si hay alguien que nos esté escuchando, que esté sintiendo ansiedad, lo primero que les recomiendo es que mire qué miedo hay detrás de esa ansiedad. Y normalmente, cuando la ansiedad es grande, porque el miedo también tiene un carácter grande. Y lo primero, revisar si es real o no es real. Si es real, ponte a salvo, es decir, haz lo necesario para evitar ese peligro, si puedes, claro. Y si no es real, pégale un tiro, que es un plumazo. Los monstruos no existen. Sí, porque a mí muchas veces en las sesiones de entrenamiento personal, cuando con algunas clientas o con algunos clientes le enseño un ejercicio nuevo, yo no puedo hacer eso, y ya veo que se ponen nerviosos o nerviosas cuando ven un ejercicio o que han tenido una mala experiencia o que se han lesionado cuando lo han hecho. Por eso te quería preguntar eso, si crees que el miedo y la ansiedad estaban relacionados. Porque vamos, yo creo que es un factor también ahí interesante. Y tú ten en cuenta que en esas situaciones, cuando tú dices, propone un ejercicio y esa persona se pone ansiosa, es porque lleva mucho tiempo en contacto con ese estrés provocado por su miedo a no poder o no hacer, bueno, por un miedo. No vamos a especificar cuál, ¿vale? Entonces, claro, que esto nos pasa a todos. En el día a día, en la vida, estamos en una situación donde contactamos con ese miedo que consciente o inconscientemente, que esto también es importante entenderlo, y lo tenemos presente, claro, se nos activan automáticamente todos los mecanismos de defensa. Claro. ¿Sí? Aunque el miedo no sea real, que es lo que te hablábamos antes.
Vale, vale. Entonces, realmente, por ejemplo, aquí hay una compañera que dice que, y si no sabes por qué tienes ansiedad, imagino que habrá que escarbar ahí, ¿no? ¿De dónde viene? Perdona, es que se ha cortado, no te he escuchado. ¿Cuál es la pregunta? Que digo que hay una compi que ha dicho, que ha comentado y ha dicho que, ¿y si no sabes por qué tienes ansiedad? Imagino que volvemos a lo que has comentado antes, de que hay que indagar un poco ahí en qué es lo que le produce esa ansiedad, ¿no? Yo revisaría primero los miedos y los miedos básicos, es decir, miedos gordos. No miedo bueno, pues, aunque cuando digo miedos gordos significa para una persona, ¿eh? No significa que tenga que ser un miedo, bueno, por ejemplo, el miedo más gordo, ¿no? El miedo más gordo, más común es el miedo a la muerte, ¿sí? Sí. Ahora hablaré sobre este tema que me lo preguntó una chica por WhatsApp. Vale. Bueno, puede ser cualquier miedo que tú le estés dando que para ti sea importante, algo que sea gordo. ¿Vale? Ajá. Entonces, lo primero que yo haría con esa persona que no sabe por qué está ansiosa, que revisara los miedos. A ver, perdona, David, creo que me estaban comentando en el Instagram, David no se oye. A ver, espera. ¿No? Yo sí te oigo. A ver. No se escucha. No se escucháis. Hemos elegido una forma que no es muy buena. Además que sí, ¿eh? Ahora, chicos, ¿escucháis a David? David, di algunas palabritas para la prensa. Sí, sí, ¿me escucháis? A ver. ¿Estamos por ahí? Hombre, desde aquí, desde YouTube no se escucha. No, bueno, que no. No se escucha. ¿Qué hago? ¿Te echo y te vuelvo a invitar? Bueno, me salgo yo y, espérate, me salgo y vuelvo a entrar. Venga, vale. Vale, al coñazo. Vaya al Instagram. Venga, pues voy a volver a David de nuevo. A mí sí me escucháis bien, ¿no? ¿A mí me escucháis? Hola, hola. A mí sí, ¿no? Vale. Hola, Pau. Vale, vamos a ver si ahora... Siempre se para en el momento más interesante. Veamos. Ya está aquí David. A ver. Muchas gracias. Además con tinte casero, ¿eh? Ay, ¿por qué no se conecta? Debería de aparecer. A ver, hola, hola. Venga, volvemos. A ver, ¿escucháis a David? David, di algo. Sí. Ahora. ¿Sí? ¿Ahora sí? Algo? Vamos a ver si dicen... Yo sé que por mi parte sí te escucho. Ahora tenemos que ver si los compis de Instagram te escuchan. ¿Se me escucha o no se me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, lo más importante que ibas a decir, que me has dicho, y lo más importante... Estabas hablando del tema del... Pues no sé dónde me quedaba, yo creo que estaba contestando a la chica esta que decía de la ansiedad.
Sí, sí, y me dijiste que después Eso, ibas a ¿no? hacer un hincapié en una pregunta que te habían hecho del miedo a la muerte. Ah, sí, lo de la muerte, sí, Es lo del miedo a importante. la muerte, ¿no? Bueno, el miedo a la muerte es un miedo completamente natural, un miedo que es un miedo clásico, ¿no? ¿Y cómo se gestiona esto? Bueno, aquí lo que es importante cuando sentimos un miedo que es real, con el que además no podemos hacer nada, porque, es verdad. porque ya sabemos claramente que todo el mundo va a morir, el asunto es vivirlo, es decir, no lo infles con todo ese miedo ficticio que tú lo puedes inflar, ¿vale? Entonces se trata de no irte demasiado, no irte al futuro, es decir, quedarte presente, no fantasear catastróficamente gratis con eso, ¿vale? Y dejar de vivir el miedo, porque realmente tenemos que vivir con determinados miedos, porque además esta pandemia nos está poniendo mucho en este asunto, ¿no? Además que sí, creemos que controlamos mucho más de lo que verdaderamente controlamos. Y ese control va muy relacionado con el miedo porque se trata de intentar evitar ese miedo, ¿vale? Entonces, no, podemos dejarnos sentir el miedo y no nos vamos a morir por sentir el miedo. Pasa nada a que tengamos miedo, ¿vale? Entonces la invitación es a que nos permitamos sentir miedo. Vale. Cuando es real. Vale, y me pregunta la compañera de antes que si puede, es que claro, cuando estabas comentando la respuesta de por qué no sabe, por qué una tiene ansiedad, si puede, bueno, imagino que lo que has comentado antes de que cada uno tendrá sus motivos, ¿no? Pero que, por ejemplo, en el caso de ella, dice que ella no sabe por qué tiene ansiedad. Dice que sí, que no sabe el miedo, ¿no? ¿Que cómo lo puedes saber? ¿Por qué lo tienes? Bueno, si no sabes cuál es el miedo, que puede ser, que puede ser porque no todo el mundo, todos los caracteres humanos tienen esa relación con el miedo como para poderlo mirar o saber, tenerlo claro. Bueno, pues ahí a lo mejor hay que hacer un poquito de indagación, de profesión y de trabajo, de mirar, ¿no? Porque ya te digo que puede estar muy fundado en asuntos del pasado. Entonces, que sea un miedo añejo, que sea un miedo antiguo y que sea ahí anclado y que esté ahí como bueno, viviendo todavía en ti cuando ya no tiene sentido que viva. Entonces, a veces hay que actualizar. Cerrar puertas, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Vale. Vale, importante. Una pregunta clave. Yo voy a las preguntas clave, metiendo pullita ahí. A ver, dale. ¿A qué se le puede llamar ansiedad? O sea, bajo ansiedad, tu punto de vista... Como lo he dicho antes, ¿no? Ansiedad es ese punto, ese límite de donde de que estamos sobrepasados de estrés y ya el cuerpo entra en un estado de autocuidado, es decir, como cuando nos ponemos malos, ¿no? Yo estoy resfriado, pero bueno, un dolorcito, un estornudo, un poco de moco, puedo ir tirando, pero cuando eso ya pasa a un nivel superior, ya le llamemos gripe o ya le llamamos pulmonía, neumonía, lo que quiera, ¿sí? Ya si nos paramos y nos cuidamos y nos curamos, o lo hacemos por curarnos. Bueno, pues la ansiedad es como lo mismo con el estrés. Un resfriado de baja, o sea, que es alto, que no tiene una pulmonía. Bueno, pues la ansiedad sería la pulmonía, ¿vale? Ya estamos ahí, ya estamos jodidos. Cuando tenemos ansiedad estamos jodidos y llevamos tiempo jodiéndonos. Y ahí algo hay que hacer. Te tienes que cuidar porque si no, las consecuencias pueden ser poco. Vale. ¿Y cómo crees que repercute en nuestra sociedad? Porque hoy en día casi todo el mundo, por lo menos las personas que yo conozco, normalmente verás, casi todo el mundo suele tener ansiedad hoy en día. Es verdad que ahora tenemos más preocupaciones y más ahora, o sea, más ahora. Si ya de por sí también éramos personas ansiosas, más ahora. ¿Cómo crees tú que puede eso repercutir ahora en nuestra sociedad, bajo tu punto de vista? Repercute en todo. Mira,
te voy al estrés, ¿vale? No me voy al ejemplo, al extremo que es la ansiedad, ¿vale? Sí. Pero me voy al estrés. Vale, el estrés, muy Mira, importante. a nivel en el sistema muscular. Sí. Empieza a, si tenemos estrés, porque tenemos que salir de un miedo, que huir de un miedo, que salvarnos, la musculatura se contrae. Y esto nos trae contracturas, nos trae problemas musculares, ¿vale? A nivel, por ejemplo, del sistema gástrico, ¿vale? Cuando nosotros estamos en estrés, imaginaros en el ejemplo que os puse antes del perro, ¿sí? Sí. Tú no te vas a poner a pensar en comida cuando está el perro corriendo detrás tuya. Claro. Entonces, a ti se te cierra el estómago y aquí empiezan problemas de úlcera, problemas de, si lo llevamos, lo sostenemos en el tiempo. El aparato cardiovascular, ¿sí? Igual, lo estamos sometiendo a un trabajo extra, que vaya siempre por encima de lo que debería estar trabajando. Al final, todos los sistemas del cuerpo se ven sometidos a un trabajo extra, a estar funcionando a más. Todo eso al final termina dando la cara. Claro, además, en los clientes o las clientas que yo tengo actualmente también, hay muchos casos en el que somatizan mucho la ansiedad y el estrés cuando a lo mejor vamos a hacer alguna sesión. A lo mejor el día anterior estaba perfecta y ese mismo día, como ha tenido problemas, tal y cual, pues, toda súper llena de contracturas, incluso han creado problemas gástricos, de intestino, incluso en la piel. Había también otra compañera que por exceso, por un motivo que tuvo de estrés, toda la mano se le despigmentó, que no es malo, pero que la tiene ahí, debido a eso. Al final una cadena se rompe por el eslabón más débil y esa persona tiene en la piel, otro lo tiene en el estómago y otro lo tiene en el pelo. Pero al final se refleja en todo siempre. Y fíjate que todo es mucho más fácil de solucionar de lo que en un principio nos creemos, porque tenemos muy asociado el estrés a tengo muchas cosas que hacer, ¿vale? Y no, estamos muy equivocados. Sí es verdad que nos podemos acelerar porque queremos llegar a todos lados y porque queremos... Pero fíjate que ahí ya empiezan a entrar los miedos. El miedo a no hacer lo que tengo que hacer, al miedo a no cumplir, el miedo a fracasar, como decía antes, a equivocarme en cómo hago las cosas, a no ser lo suficiente, a que me vean mal. Bueno, todos los miedos que tú quieras poner están en juego a cada momento. Entonces, todo al final está todo relacionado. Y al final, claro, te da siempre en el cuerpo, siempre termina reflejando, siempre. Interesante. Y ahora que hay unas desganas, verás, que ahora tú sabes, con el tema de la situación actual, hay muchas desganas. Hay personas que dicen, bueno, pues yo en casa la verdad que me cuesta mucho trabajo levantarme temprano, me cuesta mucho trabajo ponerme a entrenar. Y al final eso también es otro estrés de no estar acostumbrado. Y no sé si podrías darnos algún consejo para bajar nuestro nivel de estrés en la actualidad, ahora mismo. Que tú, bueno, pues es aconsejable que hagáis esto, que os planteéis esto de esta manera. Sí, a mí el que más me funciona, la gente dice, no, yo me voy a hacer deporte. Y el deporte para liberar estrés funciona X tiempo. Después de X tiempo no sirve para liberar el estrés. Ajá. ¿Por qué? Pues porque el estrés tiene que ir a muy alta intensidad para que tú puedas desfogar. Y lo estás haciendo de alguna manera. ¿Por qué tenemos la sensación de que el deporte ayuda? Porque en ese momento que tú estás ahí, no estás pensando, no tienes el miedo tan presente, aunque muchas veces sí. Por eso hay muchas personas que el deporte les estresa. Claro. Cuando le pides que haga algo que no sabes si sí, ¿vale? Que a mí lo que más me ha funcionado de siempre, y es algo que yo siempre invito a todas las personas que empiezan el proceso de crecimiento personal, es la meditación. Ajá, interesante. Porque meditar es un trabajo de control mental. Y si tú eres capaz de controlar
tu mente eres capaz de controlar, de decir, de poner la autoridad que hablábamos antes y decir no a un miedo que no es real. Claro, y aparte hacer realista, ¿no? Imagino. Claro. Con uno mismo. Si tú tienes esa capacidad, claro, hay que ser realista. Lo que pasa es que muchas veces no somos capaces de distinguir el miedo real del ficticio, ¿eh? No solo cuestión de ser realista. De control mental, ¿por qué? Porque nuestra mente lleva muchos años pensando que ese miedo es real. Claro. ¿Vale? Entonces, de buena primera, ¿cómo haces tú para...? Bueno, necesitas ese entrenamiento, ¿no? Entonces, meditar. Cuando digo meditar, mucha gente, meditar, qué coñazo, que me pongo, yo lo intento muchas veces, me pongo y no lo consigo. En meditar hay que buscar el placer de estar, de desconectar del mundo, de quedarte solo, de estar tranquilo, de abandonar por un momento las pretensiones, los objetivos, las obligaciones y descansar. Es cultivar la calma. Eso es meditar, ¿vale? Entonces, si tú cultivas la calma, ya se entiende por lógica que te va a ayudar con el estrés. Ajá, interesante. Vale, y nos dice una compañera que ¿por qué da el bajón cuando ha pasado todo? O sea, imagino que se querrá referir a que por qué una se queda tan tranquila cuando ha pasado, pues no sé, ese momento de estrés, ese momento de ansiedad o esa situación crítica en concreto, imagino. Hombre, si es un miedo real es porque estás a salvo. ¿Sí? Porque te quedas a salvo. Vale. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Si es un estrés por actividad, una aceleración por actividad, porque tengo muchas cosas que hacer, porque estoy como claro, bueno, para, te quedas tranquilo, ¿no? Y ya está. Pero normalmente es porque el miedo desaparece. Y normalmente eso tiene que ver porque el miedo es real. ¿Vale? O sea, en el ejemplo de antes del perro, cuando yo ya me consigo poner a salvo, me meto detrás de una cancela donde ya sé que no me puede pillar, ostras, ahí descanso, ¿no? Pues claro, eso, es pegar bajón, porque, mira, está muy buena esta pregunta que ha hecho esta persona. ¿Sabéis qué hace un conejo cuando se ve en una situación parecida a la que decía del perro, con un zorro, por ejemplo, o un lobo que lo está persiguiendo para comerse, y encuentra una madriguera y se mete, y se pone a salvo? ¿Sabéis lo que hace el conejo? No, a ver. Se duerme. Oh, ¿en serio? Se duerme. ¿Por qué? Porque para nosotros activar el cuerpo se genera una hormona que es la adrenalina. Ajá, ¿vale? sí, cuando nos quedamos tranquilos, cuando ya nos ponemos a salvo, que por eso decía ella, esto nos da para equilibrar una hormona que es el efecto contrario a la adrenalina. Y eso nos pega así como la gana de dormir, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones nosotros, en esa situación del perro, por ejemplo, no nos sentamos y nos quedamos tranquilos siempre, sino muchas veces nos podemos seguir dándole vueltas a la cabeza. ¿Y cómo salvar de aquí? Me podía haber pillado, me podía haber hecho, de la que me he librado, porque hay que ver que quien tiene perro por aquí suelto, y ahora yo qué hago, llamo a la policía, o llamo a la protectora de perros, pero es que me da pena, porque... Y te pones a darle vueltas a la cabeza. Ajá. ¿Qué haces? Te mantienes el estrés ¿otra vez? Arriba. No permites que la hormona del bajón, llamémoslo así, haga su efecto. Pero si te da el bajón después de un tiempo de miedo, un tiempo cuando hay miedo real y estás con estrés, es totalmente normal, permítetelo y descansa y recupérate porque está haciendo su cuerpo naturalmente el cuerpo, su trabajo. Vale. Mi coneja hace eso, dice una. Sí, es que tiene una conejita. Vale, pues ya por último, ya te pregunto lo último y te dejo ya en paz. A ver, el dolor crónico es algo que sé que también va relacionado con todo lo que hemos hablado, porque la mayoría de mis clientes, la mayoría trabajamos con un dolor continuo, tanto en nuestro día a día como o bien por algunas patologías o bien por lesiones o por lo que sea. Entonces, ¿cómo crees tú que este tipo de dolor
bueno, ya no dolor crónico, vamos a llamarlo un dolor, porque tú también como deportista sabes que casi siempre nosotros solemos tener o lesiones o algún dolor que nos esté incordiando. Pero ya cuando es algo de manera continua, ¿cómo crees tú que eso puede influir en nuestro día a día? A ver, la relación del miedo con el dolor crónico, Eso. y hablo ya no solo por mi experiencia como terapeuta, sino como experiencia personal. Para los que estén escuchando que no me conozcan, yo tengo amputado el pie derecho, lo perdí en un accidente de moto y la verdad es que yo, bueno, actualmente tengo dolores crónicos, ¿no? Y me da 3000 vueltas en el crossfit, que lo sepáis. La relación que tiene con el miedo es que cuando tenemos un dolor de este tipo, tenemos miedo a que ese dolor se agrave. Y la relación que tenemos con el dolor a veces no es una relación sana, sino una relación de pelea. Me estoy peleando con el dolor. Totalmente. ¿Vale? Con lo cual tampoco tiene demasiado sentido. Bueno, tiene todo el sentido del mundo en el tema de que no quiero tener dolor. ¿Vale? Claro. Eso se puede entender. Ahora, que el dolor forma parte de la vida, como cualquier otro, como la alegría, como la risa, como cualquier otra cosa que nos guste hacer. Entonces, pues sí, a veces el dolor está más presente de lo que nos gustaría, pero ahí tiene que haber un trabajo grande de aceptación, porque si no, nos empieza a limitar mucho en todo lo que hacemos. Y mucho. ¿Por qué? Porque por miedo a que el dolor ese no se incremente, o si ahora no está, que no aparezca, dejamos de hacer muchas cosas. Y ahí mi invitación es hacer un trabajo de superación, un trabajo de, pues esto, ¿no? De revisar esa relación que tienes con el dolor, ¿no? Y realmente el que me esté escuchando que tenga dolor crónico puede decir, eso lo dirás tú de boca para afuera. No, mi manera de relacionarme con el dolor tiene que ver mucho con lo que estoy contando. Y gracias a eso, pues me voy superando o hacerlo aquellas cosas, ¿no? De hecho, con esta dificultad que tengo, que no solamente en la amputación, sino yo tengo limitadas las 2 rodillas en movimiento, las caderas, y tengo clavos puestos por muchos sitios del cuerpo. Bueno, tú lo sabes perfectamente, hago CrossFit. Sí. Y hago CrossFit, bueno, pues... Y me da 3000 puertas, ¿eh? Todo es decirlo. Que me da un pateo siempre que no vea. La verdad. Entonces, bueno, ahí, ¿no? ¿Cómo te relacionas tú con el dolor? ¿Te puede llevar mejor? ¿Lo puedes aceptar tal y como es? Si te está limitando en tu día a día es que no lo estás aceptando. Y sí, el dolor limita mucho. Porque de hecho el dolor es un aviso del cuerpo. Te está diciendo el cuerpo, oye, para, ¿no? Lo que pasa es que no todos los dolores... Y esto tiene mucho que ver, se parece mucho al miedo, ¿eh? Hay esa parte del dolor en la que nosotros nos ponemos a imaginarnos, ¿vale? Imagínate que no te gusta que te pinche y te dice el médico, la semana que viene tienes que sacarte sangre. Te pegas una semana pensando en el dolor de la aguja, pero realmente el dolor ese es ínfimo. Es un dolor que puedes soportar perfectamente, ¿sí? Pero el miedo al dolor hace que te hagas una semana de tortura. Totalmente, vamos. ¿Vale? Totalmente. Exactamente. Entonces, fíjate, ¿no? Cómo se relaciona, ¿no? Oye, he leído antes que una compañera ha dicho, lo que creo que ha querido decir con la pregunta de esta que hemos respondido, sí, es que ¿por qué te da ansiedad cuando ya ha pasado el estrés, esa situación de estrés? Y es que me parece muy interesante. ¿Te parece que respondemos, sí? Sí, sí, dale caña. Claro. A ver, enlacemos todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado antes del miedo, ¿no? Sí. Tú te estresas porque entiendes que hay un miedo y el cuerpo no entiende que es ficticio, no, entiende que es real. Entonces tú reaccionas como si fuera un miedo real, como si estuvieras de verdad en peligro. Entonces, tú no vas a desfallecer en mitad de una huida. ¿Sí? No tiene ningún sentido. Ajá. Tu cuerpo va a seguir activo hasta que te pongas a salvo. Ahora, cuando ya crees que estás a salvo, ahí es donde ya tu cuerpo te dice, vale, pero ahora viene la factura. ¿Sí? Has estado sometiendo a un 150% el cuerpo durante tanto tiempo y esto tiene factura. Claro. Esto no puede quedar, no se queda así. Entonces es cuando te da ese bajón, que te queda, o salen, ¿no? Salen esas cosas, esas enfermedades, ¿no? Aquí no, pues le da por, ostras, empieza con dolores de cabeza,
o empieza con el lumbago, el azúcar se le dispara, o hipertensión, todas esas cosas pueden aparecer después de un tiempo. Mira, recuerdo perfectamente que cuando yo tuve el accidente, yo estuve 4 meses en el hospital, ¿vale? Estuve 15 días, no estuve 20 y tantos días en la UCI, sí. y el resto en planta, ¿vale? La situación era, imagínate, ¿no? Porque además yo estuve 15 días coma y bueno, pues... Y recuerdo que cuando ya me dieron el alta, que yo ya estaba recuperado, que yo ya iba andando, que ya, bueno, bien. Entonces fue cuando mis padres, que los pobres lo sufrieron, le dieron los achaques de todo aquello. Claro. Y es por esto que te estoy diciendo. Porque durante el tiempo que tenían que estar allí, tenían que estar al pie del cañón. No se iban a permitir flaquear, ¿vale? Pero después ya sí, ya el cuerpo dice... Bueno, no sé si he contestado la pregunta que Bueno, al final hemos contestado por dos partes, tanto por una como por otra. O sea, de dos formas distintas, me refiero. Y bueno, ya por último, quería preguntarte la importancia del dolor, porque yo trabajo con muchísimas personas, como te he comentado antes, que presentan en su día a día dolor. ¿Qué relación puede haber con el deporte? ¿Si positiva o negativa o ambas? Bueno, yo creo que no se puede separar. Dolor y deporte no se pueden separar. Porque aquel deporte que tú hagas a un nivelito, una mijita medio que, el dolor aparece, porque es una reacción del cuerpo. Entonces, es un poco parecido a lo que hablaba de la aguja. El dolor es positivo. El dolor es positivo cuando te advierte de que realmente te está sobrepasando. Ahora, normalmente los primeros dolores, digo normalmente porque no siempre es así, pero normalmente los primeros dolores que sentimos cuando estamos haciendo deporte no son reales del todo. Tú lo estás sintiendo, ¿sí? Pero no significa que sea un dolor que te está diciendo, oye, párate. Aunque muchas veces lo interpretamos así y nos paramos, ¿vale? Pero si somos capaces de sostener ese dolor y decir, es normal que me duela, porque no puede ser de otra manera, me tiene que doler, porque voy por la sentadilla 80 con 20 kilos o con 40 kilos encima, me tiene que doler las piernas, no puede ser de otra manera, ¿vale? Pero si tú eres capaz de sostener, de soportar ese dolor, darle el espacio, no pelearte, sino, vale, estás aquí, es normal que estés, tú vas a poder seguir rindiendo. ¿Vale? Eso. Distinto es el dolor por una sobrecarga, distinto es el dolor por una contractura. No, pero estamos hablando de ese dolorcito que está ahí todos los días, que cuando te pasa un poco y no sabes cuándo, pues mira, si voy un poco más, sé que me va a doler 2 semanas, o si voy un poco menos, sé que voy a ir mejor. Que ese punto imagino que es complicado. Como las agujetas, ¿no? Exacto. Cuando tenemos agujetas y no me puedo mover, no me puedo bailar, ese dolor lo puedes soportar. Sí. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, ¿cuándo es bueno? ¿Cuándo es positivo? Cuando te está avisando. Oye, el dolor de aquí, por eso es muy importante saber distinguir dolores. Saber detectar cuando un dolor es un dolor de contractura, de sobrecarga, un dolor de lesión, un dolor de, hostia, estoy al límite ya y ya sé que voy a romper, si sigo voy a romper. Claro. A un dolor, pero para esto hay que ver los límites donde estamos. Claro, que eso es importante. Un dolor en el que tú dices, bueno, me he parado porque he querido, pero no podía. Mucha de la gente no mejora en el deporte porque le da demasiada importancia a ese primer dolor. Claro, no sale de su zona de confort. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó. Yo antes de CrossFit hacía ciclismo, ¿no? Y ciclismo adaptado hay muy poco, realmente. Y me apuntaba a las carreras de ciclismo normalizados, que tienen sus 2 piecitas normales como todo el mundo. Y me apunté por primera vez a una carrera de bici en carretera, porque normalmente hacía montaña que me gustaba. Y mira, dieron la salida y yo no sabía que allí se salía tan a tope, ¿vale? Y hostia, yo me puse allí, las pulsaciones a tope, yo pedaleando allí a todo lo que daba, me cago en la mar, y la gente se iba para adelante. Y yo decía, yo que me estoy quedando último, yo aquí no puedo parar, me voy a descordar de la carrera en el primer kilómetro, ¿cómo puede ser?
y de buenas a primeras siento que me empiezan a empujar. Y yo decía, hostia, me he muerto y me están empujando aquí, no sé qué carajo está pasando aquí. Bueno, pues era un amigo que me había reconocido y estaba viendo que estaba ahí y me empujó y me dijo una frase: a todos nos duelen las piernas. Y dije, hostia, me cago en la boca. Sí, es esto, ¿no? Es el pensar, hostia, no puedo con este dolor, ¿no? Claro, esa palabra, esa frase que me dijo a todos nos duelen las piernas, y yo estamos todos igual. Sí. Se ha cortado. Esta vez se ha cortado porque ha hecho 1 hora en Instagram y no se puede grabar más de 1 hora. Así que vamos a retomar, que ya nos quedaba ese trayecto. Chicos, disculpad, que es que llevamos 1 hora y sí, exacto, yo no sabía que se caía. Así que ahí está David ya. Vamos a acabar ya con esto. Que se ha cortado porque creo que hemos hecho 1 hora. Sí. Es que es verdad, había 1 hora de límite, es verdad. Pues nos hemos quedado, nos hemos quedado donde tú has dicho de que te habían empujado y que te dijeron que, que todos tienen dos. Eso es, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Ahí entendí. Ostras, este dolor se puede vencer. Todos estos que están aquí lo están venciendo. Yo lo tengo que vencer igual, ¿no? Entonces, si no te dejas llevar por ese dolor inicial, bueno, puedes rendir mucho más, ¿no? Y es muy curioso porque yo había tirado la toalla. Cuando sentí esa mano atrás, yo había tirado la toalla y dije, mira, me descuelgo, aunque sea del kilómetro 1, me da igual, que sí, ya está. Pero, y que le den por saco, ¿no? Yo no puedo aguantar este dolor, pero sí pude. La prueba está en que, bueno, o 40 o por ahí, con el grupo, o sea, que realmente pude estar ahí, ¿no? Pero ahí nos desvalorizamos mucho porque además nos comparamos y esto tiene mucho que ver con el miedo también y, sí. con esto, ¿no? De lo que hablamos. No puedo, ¿no? Ese mensaje negativo que la mente te da en esos momentos, ¿no? Sí podemos. Sí se puede. Que sí, y punto. No, es que es verdad, ¿eh? Lo que tú dices, porque también hay veces que se compara uno. Es que yo antes hacía ese tipo de pregunta también, bueno, o de comentarios me han salido. Digo, bueno, pero ahora mismo estamos haciendo esto y si tus molestias son estas, nos tendremos que ceñir un poco a tu día a día, ¿no? Claro. Que además estaba comentando una compañera diciendo que, claro, que será cuestión de que cada uno conozca sus límites, que es muy importante también. Es importantísimo. Es fundamental que tú sepas tus límites, ¿no? A mí algunas veces la gente me dice, tío, pero es que te estás pasando con el entrenamiento, es que te estás sobreentrenando. Sí, sé que me estoy sobreentrenando, pero tengo que saber hasta dónde. Quiero saber hasta dónde puedo llegar porque necesito saber dónde están los límites. Claro. ¿Vale? ¿Dónde están los límites en cada momento? Y cuanto más te conozcas a ti, en general, en todo, pues mucho mejor vas a poder operar, mucho mejor vas a poder funcionar en la vida. Tanto a nivel emocional, como a nivel físico, como a nivel mental, como todos los niveles. Por eso, a mí me parece tan importante un trabajo de desarrollo personal, de crecimiento personal, de autoconocimiento. Porque pones en juego todo esto. Vale, bueno, pues chicos, si queréis comentar o si queréis preguntarle algo a David de todo lo que hemos estado comentando anteriormente, tanto de un poquito de todo, de deporte, del dolor, de la ansiedad, del estrés, algo que queráis preguntar, porque es verdad que hemos hablado un poco de todo. Dice María, magnífico. Te veo, no puede ser. Hola. Por fin te veo.
Tú me escuchas bien, ¿no? ¿Se ve ahora? Sí, Mira, se no, ve. aquí quieto como si no. Pues él es David. Bueno, los de YouTube todavía no te conocen, pero ¡Hola! por fin te ponemos cara. Hombre. Por Oye, fin te sí, ponemos quería cara. contestar un par de preguntas que me habían hecho por las Sí, redes sociales, ¿vale? Si te parece dale. bien. Así la escuchamos Mira, todos. una tiene que ver con el miedo, con el momento de ahora, ¿no? Me decían que, bueno, que incluso tenían problemas para dormir porque estaban muy en contacto con el miedo. Y bueno, quería responderle a esta persona que es completamente normal. Es decir, estamos en una situación de incertidumbre total a la que además no nos hemos enfrentado nunca. Y las personas mayores con las que he tenido posibilidad de hablar, tanto lo comparan con épocas de guerra, fíjate, ¿no? Que no hay tantas muertes, obviamente, pero que comparan con cierta similitud con un periodo de guerra. Así que imagínate la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es totalmente normal sentir miedo porque es que no tenemos ni idea de lo que va a ni de pasar. por dónde, ni de cómo, ni de nada. Entonces, en estas situaciones, de verdad, lo que toca es aceptar el miedo, aceptar que tenemos que vivir con miedo en este momento y ya está, y permitirte el miedo. Hay un movimiento generalizado, bueno, generalizado. Ya no tanto porque realmente el cansancio está está confinado, está pesando cada vez más, ¿no? Pero como un positivismo que a veces lo veo hasta contraproducente, fíjate. No digo que esté mal el positivismo, entenderme lo que quiero decir. Sí, pero que es demasiado, ¿no? Por supuesto hay que estar positivo, por supuesto nos tenemos que animar, por supuesto nos tenemos que apoyar y nos tenemos que dar ánimo, ¿vale? Esto por supuesto. Pero a veces estoy viendo cosas en las redes sociales, en la tele, como demasiado en lo positivo. Sí, bueno, esto ya está fuera, esto como no dándole la importancia que todo esto tiene. Y realmente estamos en una situación, bueno, que es bastante jodida, ¿eh? Bastante jodida. Entonces, muy natural tener miedo. Y que seamos conscientes. Otra de las preguntas que me decían era de la indecisión, que si tenía que ver con el miedo, ¿no? Claro, la indecisión está totalmente relacionada, y en esto podemos ver reflejado muchas personas, mucho con el miedo a equivocar. Claro. ¿Pero este miedo es real o no? Ah. Ahora volvemos otra vez. Interesante, al final. Claro. Sí, está todo. ¿Este miedo es real o no? No es real. O sea, oye, es que realmente me puedo equivocar. Claro que sí que te puedes equivocar, pero nos tenemos que equivocar. Esto lo sabemos todos, esto nos lo decimos todos, pero realmente no nos lo permitimos, pero intentamos no equivocarnos, ¿vale? No, oye, vale, intentamos no equivocarnos y es lógico intentar equivocarse, pero nos tenemos que equivocar. Entonces, si tú tienes miedo a equivocarte, estás llevando esto de la equivocación a un nivel que no corresponde. Claro. ¿Vale? Intento no equivocarme, pero si me equivoco, pues ya está. Pues ya está, pues no y pasa aprendo, nada. Porque es la manera de aprender que tenemos ahora. Porque mira, cuando pequeños aprendemos por imitación, aprendemos cuando vemos a papá y mamá hacer esto, yo lo hago o digo igual, y así vamos aprendiendo. Después aprendemos en la escuela porque nos transmiten unos conocimientos y nosotros los memorizamos o los guardamos o los aprendemos. A partir de ahí, cuando ya no vamos a la escuela, la manera que tenemos de aprender es por ensayo-error. Sí, de verdad. Tengo que probar, no funciona, tengo que probar de otra manera. Esto es así y ya aprendí la lección. ¿Sí? De hecho, un gran problema que nos encontramos los seres humanos es que probamos. Se supone que aprendemos algo y ya lo dejamos como fijado. No volvemos a revisar ese aprendizaje. Entonces, la vida está en continua evolución. ¿Sí? Lo mismo, ese aprendizaje necesita una revisión. Y necesitamos ver si está adaptado a los tiempos o no, o a la situación que nos podemos volver a encontrar, ¿no? Por ejemplo, yo probé una vez, ¿qué te digo yo? Que además me ha pasado el pulpo. Y a mí el pulpo no me hace chiste, tío. Hasta que fui a Galicia. Y cuando en Santiago de Compostela me fui a un puesto y compré un pulpo bien hecho, y yo digo que no, está muy bueno. ¿Vale? Sí. Entonces, si yo no me doy la oportunidad de reaprender,
no disfruto del fruto. Claro, es verdad, ¿verdad? ¿Sí? Vale, vale. A ver, tenemos aquí otra pregunta de Bea, nuestra compi de CrossFit. Dice, cuando se barca a tener miedo... A ver, perdón. Es que está en el YouTube. ¿Cuándo? ¿Será cómo? Tener miedo al... espérate, voy a preguntarle a ver cómo... Bea, escribe otra vez la pregunta, please, que no la entiendo. Mientras que nos escribe ella, dice también otra compañera, después de este confinamiento, ¿puede generarse el miedo a relacionarse a los ruidos, a los sitios llenos de gente? Ah, imagino que sí, que quiere decir que en este confinamiento, una vez que ya podamos salir, que sí puede generar miedo estar en sitios donde haya mucha gente. Sí, yo quitaría el pues. El miedo ese ya se ha generado. Ya se ha generado. De hecho, mira, tengo una prueba muy evidente. El lunes ya por ley puedo abrir la consulta de todo, ¿no? Porque hasta ahora está siendo online. Y de hecho la voy a abrir y estoy avisando a los pacientes para que puedan venir. Y hay pacientes que están diciendo que no, que todavía no quieren venir a la presencial. ¿Por qué? Pues porque le da miedo. Entonces sí, claro que se ha generado un miedo y un miedo que muy probablemente vaya a perdurar y a estar más presente en nosotros de lo que nos podamos imaginar. Habrá personas que se olviden rápido y que, bueno, rápidamente vayan a abrazar, pero que otros muchos se piensen mucho esto de dar un beso, un abrazo a personas así cuando la veamos por la calle. Esto va a estar un tiempo así, ¿eh? Sí, que muchas lo que dices antes claro. del positivismo, Mira, que lo veo bien, pero... importante... Es que, perdón, que no, que estaba hablando de eso, del positivismo que tú, de la gente demasiada positiva y que no le tiene miedo, y al final esto se va a alargar un poquito más. Vamos, justamente lo que acabas de comentar. Claro. Lo que, mira, un tema que no hemos tratado, que no hemos dicho sobre el miedo, importante también. A ver, los miedos, todos se pueden trabajar. Todos los miedos se pueden trabajar. ¿Sí? No debes dejar un miedo como instaurado y decir, no, esto es así y ya está. ¿Sí? Porque hasta el miedo que tiene todo el sentido del mundo, como hemos dicho antes, el miedo a la muerte, tú puedes trabajar eso. A mí me han venido personas con verdadero miedo, o sea, pánico, su vida se veía muy interferida por el miedo a la muerte. ¿Vale? Dejaban de hacer muchas cosas por ese miedo. Y bueno, al final pueden ir trabajándolo, como normalizándolo, como aceptándolo. Hacer un trabajo de aceptación se puede. Entonces, el miedo no es enfrentarte a él, a no ser que sea un ficticio. ¿Vale? Hay muchas frasecitas por ahí que se pone mucho en Facebook y esto, ¿no? Los miedos son para vencer. Si son ficticios, sí. Si no, del perro hay que vencer. Pelearte con el perro. No, claro, eso es lo que hay. No hay que vencer miedo ninguno ahí. Sí, sí. ¿Vale? Si es ficticio, si es un miedo limitante, y los limitantes suelen ser los ficticios, los mentales, los que nos creamos de darle vueltas y de la fantasía, sí, a eso hay que vencer. ¿Y si es miedo al miedo? Que esa es una pregunta también que han formulado. Sí. Miedo al miedo. No sé quién ha hecho esa pregunta, pero una pregunta muy buena. Anda. Uno de los caracteres, según el enneagrama es un sistema de división de los caracteres según cómo se forman. Según el enneagrama, uno de los caracteres es el miedo. Y ese se describe por el miedo al miedo. O sea, todo le da miedo. ¿Vale? Bueno, tengo que decir que en este tipo de personas el miedo no va a desaparecer, pero que puede vivir sin tanto miedo, sí. ¿Cómo? Haciendo una revisión de todos esos miedos y verdaderamente dándole el carácter que tiene cada uno, que debe darle a cada uno. Pero haciendo una revisión profunda. Es verdad que están muy asociados a esa identificación con el miedo. Y cuesta mucho en este tipo de personas que vayan soltando, pero van soltando. ¿Por qué? Porque al final del miedo, o sea, de lógica aplastante, ¿vale? Que el miedo al fracaso, que el miedo al ridículo, no son miedos limitantes y no son miedos tan determinantes en tu vida, porque, bueno, pasas un mal rato, pero tampoco
te vas a morir ni va a pasar nada si pasa un poco de ridículo. Claro. Bueno, pues al final poco a poco van aflojando con eso y... Vamos, que todo es trabajable, ¿no? Con el miedo. No quita que al final, bueno, que al final no, que siempre aparezca ese miedo como primer impulso, pero no significa que tenga que vivir en base a esos miedos. Vale, y dice otra compañera, ¿cómo poner freno a ese miedo cuando te afecta en tu casa de manera negativa? Claro, o sea, vuelvo a lo mismo, estamos hablando de miedo ficticio o miedo real. Entiendo que no es un miedo real, porque si no, no suelen durar tanto, no suelen ser situaciones tan alargadas, ¿no? Pero si es real, afectan. Si no es real, revísalo. ¿Por qué está ese miedo ahí? ¿Por qué de verdad debes darle tanta prioridad, poner tanta energía en evitar eso? Porque al final es que se trata también de esto, ¿no? Claro. Es decir, ¿cuánta energía pongo yo en pues no salir en la foto? Porque me da miedo que me critiquen. Por ejemplo, tengo que estar súper pendiente siempre. Ay, que han sacado el móvil. Ay, que van a hacer una foto. Ay, me quito del medio. Es verdad. No sé qué. ¿Sí? Es verdad. ¿Cuánta energía estás poniendo en eso? Cuando... Entonces, bueno, ¿merece la pena tanta energía puesta ahí? ¿No merece la pena? Pues estas son revisiones que se pueden ir hacer. Con un trabajo personal, que es lo que hemos estado hablando antes. Hombre, ¿yo qué te voy a recomendar? Desde luego, yo que soy un apasionado de mi trabajo, cuando veo personas a los pacientes, ¿no?, que hacen un trabajo profundo y evolucionan, no tiene nada que ver cómo viven la vida, y esto lo hablo también por mí personalmente, como yo vivía la vida antes y después de mi trabajo personal. Es que no tiene nada que ver. Es que mi vida ahora, bueno, pues mi vida ahora es como, tiene mucho que ver con la vida que quiero y con la felicidad. Y antes no, antes era una búsqueda. ¿Ah? Entonces hay muchas cosas que revisar y que actualizar. Estamos actualizando siempre las aplicaciones de los móviles porque salen nuevas versiones. Es verdad. Nosotros igual, nos tenemos que actualizar al día a día. Además que sí. ¿Ah? Bueno, chicos, pues si necesitáis preguntarle algo más a David, que os resuelva alguna duda, por aquí me están comentando que nada, que totalmente de acuerdo contigo, que muchas gracias, que besito, porque hay gente que se ha ido, pero me ha comentado que te dijera que se tenía que ir. Y totalmente de acuerdo, o sea, prácticamente... ¿sí? Que muchas gracias por hacerlo tan ameno, también te están diciendo. Es que estoy hablando desde el YouTube, porque desde aquí sí puedes verlo. A ver, ¿alguna preguntita más, chicos, chicas, que queráis preguntar a David, que no os haya quedado clara? Espero que nada. A ver. Soy unos fenómenos, dice. Muchas gracias. Bueno, pues nada, David, si quieres damos por finalizada la entrevista de hoy. Esperemos que alguna que otra vez nos dé también otra charlita para darnos algún consejo. Si alguien necesita algo o tiene algún tipo de, no sé, pregunta o que quiera intentar hablar con David, si queréis os ponéis en contacto conmigo y bueno, yo os paso su contacto para que habléis con él. ¿Vale? Bueno, David, ha sido un placer hablar contigo. Cuando tú quieras, de lo que quieras, que estoy siempre disponible. Espero que sea para una cerveza. ya mismo. Bueno, pues muchos besitos a todos y muchas gracias por escucharlo. Hasta la próxima. Muchas gracias, chicos. Adiós. Hasta luego. A ver.